Hoy tenemos la visita de un político muy distinguido por el país, de manera muy especial por la Z101. Él es vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, ex procurador general de la República y es de la provincia de La Vega. Eso se lo voy a añadir yo ahí, sí, no lo voy a dejar pasar. Con mucho orgullo. Como vegana orgullosa, ¿verdad? Voy a presumir que Radamés Jiménez está con nosotros y además de ser un político exitoso y de ser un político que el país respeta, es de La Vega, de la culta olímpica y carnavalesca ciudad de La Vega. Bienvenido, Radamés. Muchas gracias, Iluminada, y un afectuoso saludo a todos y cada uno de ustedes, mis amigos, a quienes aprecio de hace mucho tiempo. Radamés, vamos nosotros a entrar en materia. Usted es una persona que ha participado en la política de nuestro país por muchos años. No ha tenido situaciones, no hemos visto que le hayan involucrado en temas, dimes, diretes, hasta donde yo sé. Quizás yo soy muy joven y no voy por ahí algo. En los últimos días se ha estado especulando de que hay una situación interna en la Fuerza del Pueblo con usted y el señor Félix Bautista. ¿Qué de cierto hay en eso? No. Yo creo que eso son especulaciones. El profesor Félix y yo siempre hemos tenido una relación muy armoniosa de hermanos, de grandes amigos. De manera que responde a la rumorología. Sí. Sí, porque no hay razones para que... ¿No están aspirando a la misma posición o no aspirarían a la misma posición en un futuro inmediato? No creo. Honestamente. ¿Y de dónde salió todo eso? Yo no sé de dónde salió. Alguien me dijo ayer, mire, ¿verdad? Que Félix, ustedes están matando. Sí, porque así que lo ponen, que se están matando. Él dijo lo mismo, ¿eh? Él estuvo aquí con nosotros y él dijo lo mismo. Es que le dijo la verdad. Eso no es cierto. No sé de dónde podrá salir eso, pero la verdad es que no tiene ningún tipo de... ¿Será por el crecimiento de la Fuerza del Pueblo? Bueno, usted sabe que ahí ya... salen los rumores cuando el partido está comenzando a crecer y a fortalecerse. Ya ese partido con nuestro partido es una real opción de poder. Ya indudablemente es la principal fuerza política de oposición del país, de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones. Esa es la realidad. Ok, Juan Reyes. Profesor, cuando vemos una tendencia que se ha dado en América Latina, surgen partidos jóvenes y llegan rápido al poder. Aquí hay un ejemplo palpable, el PRM. Sí. Se creó en el 2013, en el 2020 estaba en el poder. Estamos hablando que 5 años después ya estaba en el poder. 7. La Fuerza del Pueblo se creó en el 2020. 7 años después. Se le tumbó 2. Bueno, 7 años después llegó al poder. La Fuerza del Pueblo ya tiene 4 años de creado. ¿Entiende usted que tras los resultados electorales del 2024, la Fuerza del Pueblo desplaza al PLD, se ubica como principal fuerza de oposición, tiene mayoría a nivel de la oposición del Senado y la Cámara de Diputados, que existe la posibilidad de continuar replicando ese fenómeno que se ha dado en América Latina y en República Dominicana, que la Fuerza del Pueblo llegue al poder? Parece que sí. Y le voy a decir por qué. Primero, ahora la Fuerza del Pueblo, que es un partido, como te dice, apenas 4 años, que todavía quedaron pendientes una serie de cuestiones que teníamos que resolver a lo interno, como por ejemplo, ya se inicia el primer congreso ordinario de la Fuerza del Pueblo para reestructurar todo lo que tiene que ver con la forma orgánica del partido, estatutos, líneas políticas, líneas de organización. Entonces vamos a readecuar eso a la realidad de hoy en República Dominicana. Luego de concluido todo ese proceso, que incluye unas 25 mesas temáticas, viene el primer congreso elector de la Fuerza del Pueblo. Ustedes saben que el ordinario lleva el nombre, y eso se aprobó, del compañero que nunca morirá para todos nosotros, compañero Franklin Almeida Rancière. Y el elector lleva por nombre Manuel Aurelio Tavares Justo. Es decir, que una vez completado este proceso que vamos a vivir a lo interno de la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo ya se colocará como un partido con todo lo de la ley. Se elegirán, habrá un proceso democrático, transparente, abierto, que comenzará de abajo hacia arriba. Elección de los dirigentes medios, de direcciones medias, dirigentes de distritos municipales, dirigentes de municipales,
provinciales, dirección central, dirección política y también presidente, vicepresidente y secretario general. ¿Usted aspirará de nuevo a vicepresidente o a otro cargo en la Fuerza del Pueblo? No, sí, los compañeros así lo desean, quizás siga siendo vicepresidente. Pero no es que usted aspira. No aspiro. Si quieren, sigo siendo vicepresidente. Fausto Montes de Oca, su pregunta. Mi querido profesor, hace días usted dijo que el pueblo en pocos días iba a salir a buscar a Leonel Fernández. ¿Podría usted dar más detalle a qué se refería? No, yo decía que el pueblo en poco tiempo, porque a veces Poco uno tiempo. dice días, pueden ser En 10 poco días. tiempo, sí, es la pregunta. En poco tiempo puede ser 6 meses, 1 año, 2 años, que el pueblo iba a salir a la calle e iba a llevar al compañero Leonel Fernández a empujones al Palacio no Nacional. recuerdo. Y yo eso tiene su razón. La República Dominicana de por sí ya está en una situación difícil. Todos lo vivimos. El alto costo de la vida, el problema de la delincuencia, la arrabalización de la mayoría de las instituciones públicas, en fin. Pero eso hay una tendencia a agravarse. Entonces me preguntan, ¿por qué? Bueno, porque en esta gestión de gobierno, que todavía no ha cumplido los 4 años, se han tomado prestado ya más de 40,000 millones de dólares. Eso ha incrementado la deuda externa de República Dominicana. ¿Y qué consecuencia funesta tiene eso para el país? Que el 50% del presupuesto general de la nación, perdón, me excusan, no el 50, el 25% del presupuesto general de la nación tiene que invertirse solo en el pago de los intereses de la deuda. Eso es grave, con tendencia a seguir aumentando, porque ya en los últimos días se han tomado prestado o ya se aprobaron en el Congreso Nacional 1.150 millones de dólares, 750 millones que se van a colocar en bonos verdes, y alrededor de 300, casi 400 millones de dólares que ya se habían aprobado. Estamos hablando de 1.000 y pico de millones de dólares y más. De manera, pero eso ya ha preocupado a los organismos internacionales, crediticios internacionales, llámese el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano y el Banco Mundial, pero también las calificadoras de riesgos han alertado a todos esos tenedores de bonos y a los que le debemos, y están presionando. No es que el gobierno quiera, ningún gobierno quiere hacer reformas fiscales porque siempre son traumáticas. Lo están presionando porque el gobierno necesariamente tiene que producir una reforma fiscal para poder hacer frente solo a los intereses de la deuda. Ahora también hay otro elemento que ha contribuido a complicar más la situación. ¿Cuál es? La calidad del gasto público. ¿Cómo la calidad del gasto público? Sí, el gasto público se incrementó del año 2020 al año 2023 en 100,000 millones de pesos. El gasto público, sobre todo por pagos de nómina pública, en el año 2020 era de 200,000 millones de pesos. Ya del 20 al 23 se elevó a 300,000 millones de pesos. Entonces, que era algo que siempre yo recuerdo que los amigos del PRM, que tengo muchos amigos en el PRM, criticaban ácidamente, al igual que también los préstamos internacionales. Pero ellos rompieron todos los récords. El compañero Leonel Fernández, en los 12 años que estuvo en el gobierno, apenas tomó 11,000 millones de dólares en 12 años. Creo que el presidente Danilo tomó un poquito más en los 8, pero no creo que llegue a 20.
en los 8. Imagínense, nos hemos completado este periodo de gobierno y ya estamos por encima de los 40.000 millones de dólares. Eso es una suma poderosamente alta, muy alta. De manera que hay una situación, nosotros no quisiéramos que el país se le complique, no es nuestro deseo, pero todo parece indicar que esto se va a ir complicando y que si hoy nos asombramos cuando vamos a un supermercado, en poco tiempo verdaderamente nos vamos a sentir aterrorizados cuando nos asumimos por un supermercado, un colmado, una pulpería o a una farmacia o a cualquier asunto donde se comercialicen diferentes tipos de mercancías. Esa es la realidad que pinta el panorama en la República Dominicana, que nosotros vemos desde nuestro punto de vista, porque puede ser que otros lo vean diferente a mí. Esa es la realidad. Precisamente, perdón, Emily, usted dice el punto de vista suyo. Si se ve esa realidad en el país y hay tantas situaciones en la parte de poder acceder a la comida, en las instituciones, si las cosas andan tan mal, ¿qué cree usted que llevó a este gobierno a reelegirse? O, les cambio la pregunta, ¿por qué cree usted que a pesar de estar todo tan mal, pues la oposición no logró pues posicionarse en el gobierno en estas pasadas elecciones? Qué interesante pregunta, iluminada. ¿Usted sabe por qué? Porque en la historia democrática de República Dominicana, una vez decapitada la tiranía más sanguinaria de toda la historia de nuestro país, la tiranía de Trujillo, que ninguno de nosotros la vivimos, nunca antes un gobierno había hecho uso tan abusivo de los recursos públicos como este gobierno del PRM. Nunca, eso no está registrado. Usted puede decir que en los gobiernos del PLD, que se abusaron y se comparan, pero mire, es inimaginable e incomparable. Este gobierno, desde el año 2021, comenzó a aplicar lo que se llama la Operación Sanguijuela. ¿En qué consistió esa operación? En la compra indiscriminada de alcaldes, de directores de distrito. Bueno, creo que al PLD Fausto le compraron 40 alcaldes. No, eso no tuvo madre. 40. Nunca. 40 alcaldes, alrededor de 60 directores de distrito municipal. Incluyendo hasta los electos. Incluyendo hasta los electos. Ahora, sí, ahora nosotros fuimos víctimas ahí en Pedro Brán, recién electo, un alcalde que sale por la fuerza del pueblo. Como a los 3 días, se lo llevaron. Ese mismo. Pero antes, no también a nosotros no se nos compraron alcaldes, se compraron hasta senadores. Electo ya en la boleta. Sí, hasta senadores. O sea, eso nunca había ocurrido, hasta donde yo tenga conocimiento. Y yo comencé la política siendo menor de edad en el Partido de la Liberación Dominicana, en un círculo de estudio, en mi campo. Y luego lo vine y lo terminé aquí cuando comencé la universidad. Entonces, esa es una razón fundamental. Pero además, ustedes vieron lo que sucedió en febrero, que era la antesala de lo que iba a suceder en mayo. La compra masiva de cédula, la abstención inducida, yendo a esos hogares deprimidos, pobres, focalizados, que eran de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Mira, no vaya a votar, toma tu bono gas, tu bono luz, tu tarjeta supérate. El bono navideño todavía estaba funcionando en febrero y en mayo. Tómalo, hombre. ¿Qué tú vas? ¿A qué tú vas para allá? No vayas. ¿Por qué ustedes, cómo ustedes pueden verificar eso? El alto nivel de abstención. Sí. Nunca antes, ni en las municipales, que generalmente en las municipales los niveles de abstención son altos, porque la gente no se motiva tanto por un alcalde, un regidor. Ahora, en las presidenciales, eso sí nunca había pasado. En pandemia,
obviamente por el asunto del COVID, hubo una abstención, pero que fue menos que la de ahora, la de mayo. Creo que el nivel de abstención en el 20 votó un 56. Es decir, que un 40 y pico. Un 40 y pico fue la abstención. Ahora no. Ahora la abstención fue de un 54%. ¿Cuál es el histórico en tiempos normales de los niveles de abstención en las presidenciales y congresionales? Es de un 28% o máximo un 30%. En el 2000, vamos de abajo hacia arriba, en el 1996 votó un 70%, después en el 2000 votó un 72%, y así sucesivamente. De ese periodo, creo que donde la abstención más baja votó un 68%. Había sido la más baja registrada, pero ahora se rompieron todos los récords. ¿Debido a qué? Ustedes se preguntan. Debido precisamente a lo que estamos hablando, a producir una abstención inducida con el uso abusivo como nunca antes de los recursos públicos. Entonces, ahí tenemos este gobierno, ya la Junta lo declaró, y eso es lo que tenemos. Ahora, hay que trabajar duro por un proceso de institucionalización en República Dominicana para que este tipo de prácticas se destierren definitivamente del escenario político y electoral de nuestro país. Ahora sí, perdón, Emelín Valdera. Tranquila. Bienvenido. Gracias, Bienvenido. A propósito también de la posición que ocupó como ex procurador de la República y con una valoración muy positiva de su desempeño en este lugar, este gobierno se ha empeñado en trabajar el tema de la independencia del Ministerio Público. ¿Cree usted que realmente se ha actuado con independencia? ¿Cómo evalúa usted el trabajo de este Ministerio Público? Y por otro lado, hay un compañero de partido, Hamle Melo, que ha estado muy activo introduciendo algunos proyectos de ley. Uno de ellos tiene que ver con modificar el artículo específicamente de la ley electoral que señala las formas, ¿verdad? Los métodos para escoger a los candidatos. Él decía que hay que excluir a las encuestas. ¿Cree usted, pero obvia, hay que excluir a las encuestas después que los propios partidos fueron los que aprobaron esa modificación? ¿Cree usted que fue un error el hecho de asumir la encuesta como método de validación para la candidatura de los partidos? Totalmente, fue un error. Obviamente que uno no puede valorar un método hasta que tú no lo pones en práctica. La práctica demostró, no solo en la Fuerza del Pueblo, creo que en todos los partidos, en el PRM, en el PLD, en todo hubo grandes dificultades. Yo estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que en lo que tiene que ver con la organización de nosotros, eso hay una unidad total de que ese método, aunque sigue la ley, aunque no se quite de la ley, en la Fuerza del Pueblo eso no se vuelve a implementar jamás. Eso fue desastroso. Jamás podemos acudir a ese método. Tiene que aplicarse el método democrático de primarias, donde los compañeros vayan y votan por el candidato de su preferencia. Esa es la realidad. Con relación a la otra pregunta que tiene que ver con la independencia del Ministerio Público, la independencia del Ministerio Público quedó consagrada de manera definitiva con la promulgación de la Constitución del año 2010. Si usted se busca y se lee el artículo 170 de la Constitución, dice que el Ministerio Público goza de autonomía presupuestaria, financiera y funcional. No obedece a lineamientos ni órdenes de ningún otro órgano del Estado. Total, independencia total. Pero esa independencia que quedó consagrada de manera constitucional también es fortalecida con la ley 133-11, que crea todos los mecanismos institucionales para que esa independencia se convierta en una realidad. Y fíjese, yo le puedo decir, en lo que tiene que ver con nuestra gestión, que yo tuve muchas dificultades con mis compañeros de partido, porque ustedes saben que el presidente de la República designaba
desde el fiscalizador de Bánica hasta el Procurador General de la República por decreto. Ahora, ¿cómo era? ¿A qué obedecían esas designaciones? A las recomendaciones que le hacían los partidarios. El gobernador, el senador, el diputado con más influencia decía, bueno, el fiscalizador o el fiscal de Constanza es Fausto Monte de Oca. Pongo a Fausto de ejemplo porque él es de Constanza. Sí. Si ustedes no lo sabían. Sí, él lo dice aquí. De vez en cuando. Él no oculta su reacción. De vez en cuando. Él no va por Constanza, pero sabemos que de allá. Entonces, esa era la realidad. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el año 2000, cuando se produce el relevo, ¿verdad?, del PLD hacia el PRD, en un solo decreto se cancelaron a todos los fiscales del país y el país quedó sin ministerio público. Era así. Y eso hubiese sucedido, yo le aseguro a ustedes, si no hubiese existido ese blindaje, esa carrera del ministerio público ahora, en el 20. Porque ya en la transición, muchos abogados del PRM que no conocían los avances que se habían dado, iban a la fiscalía. Bueno, ¿cuánto tú ganas? Iban donde los fiscales. Porque yo vengo para acá. Porque ellos no sabían, los pobres, que ya se había producido una transformación. Pero eso costó mucho enfrentamiento y trabajo con mis propios compañeros. ¿Por qué? Porque ya eso se había iniciado en el año 2005. Lo había iniciado el procurador Francisco Domínguez. Cuando yo entro a la Procuraduría en el 6, eso estaba en curso. Yo dije, no, pero esto es lo que hay que profundizarlo, esto es lo que hay que fortalecerlo. Y lo asumí. Entonces, iban los compañeros a la Procuraduría, mira que yo quiero ser fiscal. No, tú quieres ser fiscal, mira, va a haber un concurso en la escuela. Inscríbete. Si tú pasas, yo te deseo mucha suerte. Entonces, tú vas a aplicar aspirante a fiscalizador. Porque no era que si tú pasabas el examen ya tú eras fiscal, no. Entonces tenías que someterte a un proceso de entrenamiento que duraba 1 año, que se llamaba el PET. Yo no sé si Tesi lo recuerda, el PET. Entonces no era que ya de por sí, ya yo soy fiscalizador, no. Si te quemaba, iba para afuera. Entonces fue un proceso muy interesante. Y luego comenzamos a implementar y lo dejamos instituido los concursos internos. Es decir, ya no era de que el procurador iba a ser fiscal a un amiguito o a alguien de su cercanía, no. Se establecieron los concursos internos para acceder a los diferentes cargos de dirección del Ministerio Público. Llámese la diferente titularidad de las fiscalías. Yo no sé si ustedes recuerdan, en mi gestión, nunca antes tantas mujeres lograron ocupar la titularidad de fiscalía. Mire, ¿por qué? Ahora usted me pregunta, ¿por qué esas mujeres lograron? Porque tenían condiciones de todo tipo, intelectuales, de formación. Mire, yo recuerdo que hicimos un concurso interno donde participaron todo el que quería ocupar la titularidad de diferentes fiscalías, porque la pusimos en concurso casi a todas. Dajabón ganó una mujer, Santiago Rodríguez una mujer, Valverde Mao una mujer, Montecristi una mujer, La Vega una mujer, Santiago una mujer que fue Jenny, Moca una mujer, Puerto Plata una mujer. En fin, el 60% de la fiscalía, la titularidad la ganaron mujeres. La provincia de Santo Domingo. Eso dice algo. Eso dice algo. Olga Diná. Yo dije en una actividad precisamente que se celebraba el Día Internacional de la Mujer en la Procuraduría, a mí nunca se me olvida. Estaban ahí celebrando eso. Y yo dije a la gente que estaba ahí en el acto, yo dije, señores, en la Procuraduría no se predica la equidad de género. En la Procuraduría se practica, pero también por las condiciones. Y allá el 60% de casi también los cargos administrativos lo ocupaban mujeres, porque era todo por concurso. Era todo, porque ahí no era de que mira que yo soy dirigente del PLD, que me mandó el gobernador, que me mandó fulanito, no. Un concurso. Si ganaste, felicidades. Si no ganaste, bye bye. Esa fue más o menos lo que nosotros
nos inspiramos a hacer e institucionalizar el Ministerio Público. Remodelamos y modernizamos toda la Fiscalía del país. Con mucha escasez de recursos en la Procuraduría, pero nos rendían. De verdad que nos rendían esos escasos recursos. Y lo hacíamos. Modernizamos todo, computador en todas partes, establecimos un nuevo modelo de gestión de fiscalía. Es decir, norma estandarizada. Tuvimos muchas dificultades porque nosotros implementamos lo que se le llamaba justicia siglo XXI, que si se recuerda, que era que los fiscales tenían que tener su computadora y desde su computadora tenían que estar al día en todo. Le quitamos a la Policía Nacional, me costó mucho trabajo, el papel de buena conducta. Ustedes saben, cuando yo llego a la Procuraduría, eso estaba en la policía. Yo pasé por el trauma de ir a la policía a sacar un papel de buena conducta. Cuando vine a estudiar a la universidad, duré 2 días haciendo fila, y eso que lo pude sacar en 2 días porque tenía 300 pesos. Si no, no lo pude. Lo iba a llevar quien me trajo. Y a mí yo quedé marcado con eso. Bueno, y desde que yo llego a la policía sigue manejando esa cuestión. Busco la ley, la cosa, busco un equipo muy bueno de asesores y hicimos un decreto y se lo llevó al presidente. El presidente, eso le toca a la Procuraduría como director, órgano que dirige la política criminal del Estado. Eso le toca a la Procuraduría. Fírmeme ese decreto. Claro, yo, me lo firmé, le quité el papel de buena conducta de la Fiscalía y lo llevamos a unos niveles, lo dejamos en el año 2012 cuando yo me fui, que usted lo podía sacar desde su casa. Yo creo que todavía sigue así. Sí, sigue así. Sí. Eso fueron de las conquistas que nosotros logramos en el Ministerio Público para facilitarle la vida al ciudadano. Usted se imagina el trabajo que yo pasé, un hombre de un campo de La Vega que se llama Sabana de los Jiménez, Berni, que era quizá la segunda vez que yo venía a la capital, el trabajo que yo pasé para sacar ese papel de buena conducta, eso me marcó. Y más o menos en términos institucionales, eso fue de las humildes improntas que nosotros dejamos en el aspecto que tiene que ver ya con la institucionalización del Ministerio Público. Luego hubo otro aspecto que también lo integramos de corazón, que tiene que ver con el sistema penitenciario. Tesi también vivió eso cuando trabajó con nosotros ya en la Procuraduría. Pero mira, saludar al diputado Hanley Amado Melo. Está en sintonía, me dice: Juan, estoy bien en el programa. Pero bien, y escuchando al profesor Ramés Jiménez. Ese es mi hermano. Hanley Melo, un abrazo para Hanley. Sí, tremendo diputado le salió a ustedes. Tremendo. Trabajador. Sí, una pena, muy trabajador le salió. Una pena que no quiso seguir. Bueno, pero hizo bastante. Pero hizo demasiado. Yo creo que sí. Esa es la realidad. Joselito Félix, su pregunta para Radamés Jiménez. Radamés, el lunes estuvo Félix Bautista aquí. En varias ocasiones, creo que varios de mis compañeros se le preguntaban si iba a aspirar a lo interno a alguna posición de la Fuerza del Pueblo o a la presidencia de la República. Pero en las 2 ocasiones que le preguntábamos, él decía que en la Fuerza del Pueblo hay perfiles de alto nivel, con buena imagen. Y se refería al presidente Fernández, a Omar Fernández, y lo mencionó usted. La pregunta es la siguiente: si el presidente Fernández, de cara al 2028, como líder de ese partido, decide no ir a la presidencia, no presentarse como candidato, todo indica que hay una tendencia de que Omar Fernández sea el candidato, y es evidente. Pero me gustaría preguntarle a Radamés Jiménez si estaría usted aspirando, en caso de que el presidente Fernández no se presente, a presidente de la República, candidato presidencial, o apoyaría a Omar Fernández. Usted también pues promovería esa opción. Mire, lo primero es que el compañero Leonel Fernández no se gobierna. pero puede ser Radamés, puede ser Radamés que el presidente diga que no.
No, el compañero. El presidente Fernández diga, no, yo no voy a presentarme. El compañero Leonel Fernández no se gobierna. Él sabe que tiene un compromiso con este país. Pero además, ¿por qué nosotros hemos acompañado, siempre hemos acompañado al compañero Leonel Fernández? Quizás mucha gente desconoce. Uno siendo muchacho, en el año 1993, le voy a hacer esta anécdota a ustedes. Había un paquete de muchachos cabeza caliente en el PLD. El PLD la cosa era muy estricta. No se podía promover y eso. El año 1993, un grupo agitamos y logramos que bajaran al compañero Leonel Fernández, porque se decidió en el Comité Central que el profesor Juan Bosch se le iba a escoger un candidato a la vicepresidencia. No fue que Juan Bosch que señaló a Leonel, este es mi compañero, no. Porque se entendió que en el año 1990 el profesor cometió un error. Nuestro líder de siempre, nuestro gran mentor, le cogió y puso a alguien de Santiago. Hernández, apellido Hernández. Exacto. El empresario Hernández. Entonces el partido esa experiencia lo marcó. Y se decidió que el compañero de fórmula del profesor Juan Bosch para el año 94 debía ser escogido por la base del partido. Y efectivamente se seleccionaron 3 compañeros. El compañero José Joaquín Vidorina, el compañero Lidio Cadet, que a su vez era el secretario general del PLD, y el compañero Leonel Fernández. El que menos posibilidades se le veía de los 3 era el compañero Leonel Fernández, porque era el que menos promoción tenía, el más desconocido aparentemente de todos. Entonces hubo un grupito de compañeros que comenzamos a movernos, a promover, y ya nos tenían montado un juicio para expulsarnos del PLD, entre los cuales estaba yo. Pero ¿qué sucede? Leonel ganó con un 55% y fue el candidato a la vicepresidencia del PLD. Y el juicio se pasó y nos salvamos de que no votaran. Más histórico eso. Sí. Entonces, mire desde cuándo nosotros venimos fuñendo atrás del compañero Leonel Fernández. Después vinieron todos los procesos, ustedes saben, en 1995, que el compañero Leonel Fernández se somete con el compañero Euclides, con el compañero Norge y él. Bueno, en esa contienda hay un dato que a mí nunca se me olvida, algo pintoresco que también nos sucedió con otro hermano y amigo del PLD, que hicimos una apuesta. Cuando estaban Leonel, los 3 en la contienda, porque él veía que íbamos a la asamblea, se celebraban asambleas internas. Íbamos a la asamblea y él veía que la gente se paraba, aplaudía a Euclides. Él era euclidista y yo leonelista. Entonces hicimos una apuesta. Somos como amigos, hermanos. Y él me decía, vamos a hacer una apuesta. Digo, está bien, vamos a hacer una apuesta. Y apostamos que el que perdiera iba a pagar con toda la familia y todos los amigos en una pizzería que le hicimos en Pisaje, ¿te recuerdas? Iba a pagar todo lo que se comiera la gente ahí, todo el que lleváramos. Bueno, y yo le dije, es más, para que usted vaya en coche, si Leonel saca menos de un 85%, yo perdí. Y ahí él se revolcó, porque él pensó que ya gané. Porque la condición mía, si saca menos de 85, usted ganó. ¿Usted sabe cuánto sacó Leonel? Un 96%. Un 96%. Tuvo que ir a la pizzería. Lleve gente ahí. Tuvo que pagarla todo. Eso nunca se me olvida. Entonces, esa ha sido siempre. Ahora, ¿por qué después del 12, después de Leonel haber sido 3 veces presidente, nosotros seguimos acompañándolo en el sentido de volver? Porque tú dices, bueno, ya tú fuiste 3 veces presidente. Es la pregunta que mucha gente se hace. Sí, ¿por qué? ¿Para qué tú tienes que volver a ver? ¿Tú sabes por qué tiene que volver Leonel Fernández? Para su reivindicación histórica y moral. ¿Por qué? Porque con el compañero Leonel Fernández se desató una campaña bestial para destruirlo moralmente y depositarlo en el zafacón de la historia. Y él tiene el compromiso con la sociedad dominicana de reivindicarse. Pero de no ser así. No, es que va a ser así. Que va a ser así. El compañero Leonel Fernández será el candidato y será presidente de la República para el bien
y para la reivindicación del país y su reivindicación moral. Tiene que hacerlo. Tessy Sánchez. Doctor, debo reconocer que la primera vez que yo escuché hablar de independencia del Ministerio Público fue en el 2011, durante un suculento almuerzo con usted en la pequeña cocinita del despacho de la Procuraduría General. Y digo suculento porque recuerdo como hoy, yuca, ñame, queso, sí, que disfrutamos durante una conversación bastante amena, que le pregunté sobre la acción de algunos fiscales. Usted fue muy sincero conmigo en ese momento y me dijo: yo tengo la responsabilidad de guiar la estructura del Ministerio Público. Sin embargo, yo debo respetar la independencia que tiene cada fiscal en su acción. La primera vez que yo escuché hablar de independencia del Ministerio Público, en donde un procurador general me dijo: yo no puedo tomar decisiones en torno a una decisión que ha tomado ya un fiscal. Y por eso a mí siempre me ha causado mucho ruido el tema de la famosa independencia del Ministerio Público, de la que tanto se habla hoy y de la que incluso se habla de una posible reforma constitucional para garantizar esa independencia del Ministerio Público. Usted fue procurador justamente con un rol muy activo en todo lo que tuvo que ver con la reforma a la Constitución del 2010, de la que emanaron múltiples legislaciones que le dieron fortaleza a la institucionalidad del país y de la que salieron también las ordenanzas de las nuevas y altas cortes, ¿no? Así es. También fue el procurador miembro del Consejo de la Magistratura, a quien le correspondió parte de la elección del primer Tribunal Constitucional, de las nuevas altas cortes, y también lo que usted habló, la ejecución de la ley orgánica del Ministerio Público. Se ha cuestionado que la figura del Procurador General de la República siga siendo, primero, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y segundo, que sea esa figura la única que siga siendo electa o nombrada por el presidente de la República. Después de ver toda la experiencia de usted como procurador y ya luego en los afanes políticos, ¿usted entiende que el Procurador General de la República debe seguir siendo nombrado por el presidente de la República y que esa figura debe seguir formando parte del Consejo Nacional de la Magistratura? Sí. Bueno, yo lo primero es que si usted revisa los ordenamientos jurídicos internacionales, vamos a arrancar por el arquetipo nuestro, ¿verdad? Que es los Estados Unidos. Estados Unidos, una de las democracias más sólidas del mundo, ¿verdad? Y que es nuestro espejo, que es lo que... ¿Quién nombra el Procurador General de la República? El presidente de la República. Pero si usted se va a España, que también otro referente nuestro, ¿quién nombra el fiscal general? Allá se le llama fiscal general en España. El presidente del gobierno español. Pero si usted se va a Francia, usted se va a Rusia. En Rusia es todavía más grande, porque yo establecí muchas relaciones internacionales, porque ella está defensor del pueblo. Exacto. Fui presidente de la RENJA, que es la reunión de procuradores generales de las Américas, 2 años. Fui vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Entonces tuve la oportunidad de conocer todo ese ordenamiento y cómo funcionaban. ¿Quién lo designaba a todos esos fiscales generales y procuradores generales? El presidente de la República. Eso ha sido así y es así en toda parte del mundo. Donde han hecho ensayos diferentes, se producen grandes dificultades. Yo tenía buenas relaciones, excelentes relaciones de amistad y eso con procuradores, con fiscales generales de Perú. Y yo tenía como mi cierta cosa con eso, más o menos la estructura, cómo funcionaba. ¿Qué ha pasado en Perú? En Perú es un desastre. En Perú un presidente dura 1 año. En un periodo, en Perú 5 presidentes, menos de 1 año, meses, inestabilidad. Ahora, es que la figura
del Procurador General de la República nace, su nacimiento es como el representante de la corona frente al Poder Judicial, porque el Poder Judicial es un tercero imparcial y totalmente independiente. Ahora, que se ha ido fortaleciendo esa independencia del Ministerio Público a lo largo de los años, sí, y nosotros fuimos partícipes y somos partícipes de que esa independencia se fortalezca. Ahora, no hay que modificar la Constitución de la República, primero porque lo establece la independencia. ¿Usted quiere ciertamente de corazón que eso se fortalezca? Vamos a modificar la ley orgánica del Ministerio Público, y vamos a darle potestad al Consejo Superior del Ministerio Público, que es un órgano integrado por los diferentes estamentos del Ministerio Público, llámense el fiscalizador, el fiscal, procurador de corte, un procurador adjunto y el procurador. Vamos a darle facultad a ese Consejo Superior del Ministerio Público para que al gobierno entrante le presente una terna que tiene que ser de procuradores generales de carrera, procuradores generales de corte, que es el más alto nivel de la carrera del Ministerio Público. Preséntele una terna al presidente entrante para que él escoja uno de esa terna y sea el Procurador General de la República, y le estamos fortaleciendo la independencia y la carrera del Ministerio Público. ¿Usted sabe por qué? Porque ya esos procuradores generales de corte tienen su vida en el Ministerio Público. Están totalmente desvinculados de la política. Yo era un político. Ahora, yo creí en el proceso de institucionalización, y quizá por ser político y por los vínculos que tenía, pude lograr lo que logramos. Porque no era fácil enfrentar a tu propio compañero, que te iban, que yo soy esto, que yo soy... tú eres eso y yo también. Pero no es así. El país tiene que avanzar. El país tiene que tener instituciones fuertes, instituciones que les respondan a la sociedad dominicana, y no a que yo estoy hoy, porque yo tengo el poder, me tenga que responder a mí. Debe ser igual para todo el mundo. Porque mire, 12 años fuera del poder. Quiero agotar la segunda pregunta para no tener que volver ahorita a interrumpir a ninguno de los compañeros. Magistrado, profesor, doctor, uno se queda con el magistrado. Yo conocí de la mano de usted el modelo de gestión penitenciaria en el 2009. Es una pena que nosotros veamos todo el esfuerzo. ¿Se recuerda las granjitas de conejitos? Sí. ¿Se recuerda la granjita de gallinas? Los invernaderos. Los talleres. Todo. Eso no, se ha perdido. Eso es una gran pena, y en unos comentarios que hice la semana pasada, reconocí primero que ese modelo penitenciario surge con Francisco Domínguez Brito en su primera gestión como procurador, pero que a usted le tocó, junto a Roberto Santana, la ejecución de todo ese modelo penitenciario permeado a nivel internacional. Eso, magistrado, se perdió. Se lo digo porque sé que es una persona que se ha desconectado por completo. Totalmente. Y lo comenté la semana pasada, pero no quería dejar de preguntarle de la reforma fiscal que está promoviendo el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es finalmente la posición de la Fuerza del Pueblo en torno a la reforma fiscal que ha sido tan mencionada, que tanto se ha hablado en estos días? Porque hemos escuchado diferentes versiones. La posición suya. Bueno, la mía tiene que ser la posición del partido, pero ¿qué sucede? El partido no tiene posición, no ha fijado posición todavía, primero porque no conocemos cuál es la reforma que se va a presentar al Congreso Nacional. Ahora, lo que sí el partido ha dejado claro, que no apoyaría nunca una reforma que afecte a la gran mayoría del pueblo dominicano, a los más necesitados que somos la gran mayoría. Esa es la posición. Ahora vamos a esperar a ver cuál es la reforma que va a presentar el gobierno en la Cámara Legislativa, en el Congreso Nacional. ¿No ha habido acercamiento todavía con el partido para tratar el tema? No, porque no conocemos. Se está hablando de una reforma fiscal, pero no se ha presentado. No sabemos qué es lo que se va a implementar, no sabemos nada. Aunque está lista la reforma. Erinia Peralta. Sí, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Mi pregunta es con relación a las dos reformas, justamente la reforma constitucional y la reforma fiscal. En cuanto a la reforma constitucional, usted ha explicado, bueno, el Poder Ejecutivo ha dicho
que tiene como dos intenciones con esa reforma constitucional. Una es la independencia del Ministerio Público y la segunda es la de poner un candado o ver el tema de la reforma de la reelección, blindarla para el tema de la reelección. Me interesa saber si la posición de la Fuerza del Pueblo es una negativa rotunda a una modificación de la Constitución por el tema de la reelección o por modificar la Constitución que fue trabajada por el expresidente Fernández, porque justamente en lo que usted decía de la independencia del Ministerio Público, que usted aclaró que el Ministerio Público es independiente porque lo dice la Constitución, pero sugirió una modalidad de elección del procurador. Entonces, todavía en la mente de la ciudadanía no es independiente. Fíjese que usted ha contado anécdotas de su historia con el expresidente Fernández y ha dicho que el presidente Fernández no se gobierna, que debe seguir siendo candidato o intentarlo nuevamente, pero usted fue procurador del expresidente Fernández. Entonces, la gente no asocia necesariamente la figura del procurador como una persona independiente al presidente. Es un cargo de confianza del presidente. Entonces, esa es la primera pregunta. Si la negativa de la Fuerza del Pueblo a la reforma constitucional es por el tema de la reelección o es porque se modifique la Constitución. Y la segunda pregunta con relación a la reforma fiscal, usted ha dicho que no conocen la propuesta, que no pueden opinar, pero ¿está de acuerdo la Fuerza del Pueblo con que se haga una reforma fiscal? Porque el presidente Fernández en el debate dijo que había que hacer una reforma fiscal y que la haría si ganaba la presidencia. Bueno, usted sabe que yo dije aquí en principio, todavía no estaban hablando de reforma fiscal, sino que ya los organismos internacionales, crediticios internacionales e incluso las calificadoras de riesgo estaban presionando al gobierno dominicano porque tiene que hacer una reforma fiscal, porque si no, sí. Nosotros estamos, esto es un dato interesantísimo, nosotros estamos entre los 15 países del mundo que corremos riesgos de caer en default. Es decir, ustedes saben que el default, todos ustedes lo saben, que es la imposibilidad de pago. Y eso sería terrible. Estamos entre los 15, hay 15 y nosotros estamos ahí. Incluso, discúlpame, Radamés, en un documento publicado por el Fondo Monetario Internacional, un artículo, lo dejaron prácticamente claro de que si el país no hace una reforma y se reducían los gastos y todo, podía caer el país en esa esa es la realidad. Entonces, bien, les reitero lo primero es que debemos conocer qué es lo que el gobierno propone en la. Pero hay que hacerla. Bueno, es que inexorablemente, fíjese, hay que hacerla. Okay. Inexorablemente. Ahora, Fuerza del Pueblo no apoyará una reforma que perjudique a los más pobres. Pero, obviamente, si esa reforma no perjudica a los más pobres, no le queda de otro, porque es que si no el país se nos vaya a pique, definitivamente. Entonces, con relación a la reforma constitucional, mire, lo que da origen a la Fuerza del Pueblo es la lucha en favor del respeto a la Constitución, que se inició en el año 2015. Nosotros tenemos el privilegio como país de contar con una de las instituciones más liberales y democráticas de América Latina. Incluso nuestra Constitución es tomada como modelo por otros países que intentan reformar sus constituciones. La toman como modelo la nuestra. Aquí lo que yo pienso, y se llevaría la gloria el presidente Luis Abinader, mi amigo, se llevaría la gloria si él impulsa más de 70 acciones legislativas que están en el Congreso para concretizar definitivamente las aspiraciones y el contenido de esa Constitución. Nosotros avanzamos lo más que pudimos, pero no había tiempo, fue en el 10 y ya el compañero Leonel Fernández se fue en el 12. Se aprobó esa,
Pero tenía mayoría el PLD en ese momento. Pero se hizo el esfuerzo, ¿te entiendes? Se aprobó la del Ministerio Público, la ley 133, se aprobaron varias iniciativas para darle concreción a esa constitución. Varias. Estamos hablando de 130. Y faltan 70. Y quedan alrededor de 70. Henry Merán lo dijo en un dato público. Entonces, yo creo que el mejor legado que puede dejarle a este país el presidente Abinader es lograr, porque tiene una mayoría congresional, es lograr que esas 70 acciones legislativas se concreticen para que esta constitución ya definitivamente logre la plena vigencia, porque no la tiene. Todavía tenemos iniciativas tan importantes como la ley de plebiscito y referéndum, que está ahí en el Congreso Nacional. No la hemos podido. Esa es una gran oportunidad. Ahora, usted me dijo, bueno, que los candados para el asunto de la reelección, es que el candado de la reelección está puesto, no hay que ponerlo. Y además usted sabe que tocar, cuando se llama una reforma constitucional, aunque la ley que declara la necesidad de la reforma establece cuáles son los puntos que se van a tocar, cuando eso llega a la Asamblea Nacional revisora, ella es soberana. Es soberana. Y cualquier legislador dice, bueno, está bien, esa ley que se propuso y que declara la necesidad de la reforma dice tal, que se van a ubicar tal punto, pero yo propongo aquí a este plenario que hay que incluir tal punto. Vamos a modificar el artículo que establece el porcentaje para la elección del presidente. Vamos a bajar eso a 40, o vamos a bajar eso a 35, o vamos a bajar eso a 45. Todo eso se puede producir. Pero además, dice un amigo mío, un gran constitucionalista, mi amigo y hermano Eduardo Jorge Prado, que hemos tenido batallas conjuntas siempre, somos grandes amigos, dice, cuando se produce una reforma a la Constitución de la República, se produce un revirdeo. O sea, la Constitución entra nueva. Es verdad, la Constitución establece el artículo 124, la no reelección, solamente una reelección y nunca más. Eso es ahora, esa es la reforma que se produjo en el 15, que solamente fue para eso, la del 15. Y supóngase que se produzca una en el 24. La Constitución va a ser la nueva, va a ser la del 24. La del 15 no me aplica. Pero ese es el miedo de la fuerza del pueblo. No. Pregunto. No. Lo que pasa es, mire, que ¿cuál es la necesidad? La reforma del año 2010, ¿usted sabe cuándo comenzó? Esa reforma comenzó en el año 2008. Quizá usted estaba muy jovencita. Gracias. Muchas gracias por eso. Que incluyó un comisionado de reforma. Mire, lo primero que se creó fue una comisión de juristas prominentes del país y de fuera del país. Vinieron de los constitucionalistas mejores valorados de fuera del país. Y esa comisión, que recuerdo la coordinaba Monseñor Agripino Núñez Collado, comenzó a realizar por todo el país lo que se llamaron las consultas populares, donde se le dio participación a todas las fuerzas vivas de la nación para que se expresaran. Y también a las instituciones del Estado, el Ministerio Público participó. Incluso, yo no sé si usted sí recuerda, que nosotros convocamos lo que se llamó la Gran Asamblea del Ministerio Público en el Paraninfo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde había alrededor de 1000 fiscales. Pero nosotros produjimos en el Ministerio Público un proceso de discusión de esa reforma a nivel nacional para insertar todas las ideas de los amigos, los compañeros fiscales, compañeros de trabajo, fiscales de todo el país, y todo eso se fundió y sacamos un documento, y ese documento se lo presentamos a la comisión que coordinaba la reforma, y déjeme decirle, modestia aparte, que la mayoría de esas propuestas están ahí contenidas en la Constitución, pero eso pasó con la mayoría de las instituciones, pero también con los sectores sociales. Fue para mí la reforma constitucional más consensuada, más opinada de la historia de República Dominicana. Yo decía que era una reforma sui generis, que a pesar de que no se hizo a través de una asamblea constituyente,
un proceso de asamblea constituyente, fue algo similar, que lo que hizo la Asamblea Nacional Revisora fue refrendar todas esas opiniones y todas esas acciones que se recogieron de esas consultas populares y se llevó el documento que hoy tenemos en República Dominicana. Nilda Lanís. Bueno, pues un placer que esté con nosotros. Gracias, Nilda. Eran 2 preguntas, pero le voy a sumar una a propósito de algo que usted ya ha comentado en varias ocasiones durante esta entrevista con relación al Fondo Monetario Internacional. Porque me contrasta con algo que usted dijo, esta noticia que le voy a leer, que fue de finales de este año pasado, del 2023, y dice que una misión del Fondo Monetario Internacional que visitó al país reconoció el desempeño exhibido por la economía dominicana, pese a los choques externos que atravesó por la pandemia. Dice incluso el jefe de la misión del FMI que las buenas políticas económicas que ha implementado la República Dominicana le han permitido mantener un notable desempeño con un sistema financiero robusto y rentable. Eso contrasta con lo que usted dice. Esa es la primera, para que usted me aclare más o menos si fue algo que sucedió de finales del año pasado hasta acá. La segunda pregunta es que usted se refirió en prensa que el ex procurador enfatizó que lo sucedido durante la gestión pasada de Jean Alain Rodríguez no debería repetirse nunca. Explicó que según lo comentaba en la Procuraduría, hubo un retroceso en el plan de humanización del sistema penitenciario durante la administración de Jean Alain. Me gustaría a qué usted se refiere con eso que hizo, que no debe repetirse nunca. Y mi última pregunta es, con relación se han escuchado voces externas a la Fuerza del Pueblo que proclamarían a un Omar Fernández para el 2028. Pero ¿dónde dejaría eso al expresidente Leonel Fernández y a tantos viejos robles del partido, verdad? Que estarían, como decimos en buen dominicano, arretando para esa posición. Ahí está. Mire, Nilsa, con relación a lo del Fondo Monetario Internacional, bueno, usted parece que me dijo que eso fue como del año pasado. 2023, noviembre del 2023. Sí. Ah, bueno, por eso es, porque ya estamos en julio. Parece que la cosa ha cambiado mucho a partir de ahí, porque ciertamente lo que el Fondo Monetario Internacional le está planteando al gobierno es todo lo contrario. Es que tienen que producir una reforma fiscal, es que tienen que hacer un ajuste y un uso racional de lo que son los recursos, el manejo de los recursos públicos, en términos de reducir la nómina pública, que se aumentó del 20 al 23 en 100.000 millones de pesos. Es todo lo contrario a lo que le planteó el año pasado. Eso por lo menos son los datos que yo tengo registrados y que he visto en diferentes estudios que se han publicado. Okay. Eso es por esa parte. Lo otro, usted decía... Lo de Jean Alain, que usted dice que lo que sucedió en esa gestión no puede repetirse jamás. No es bueno que se repita. No es bueno que se repita. ¿A qué se refiere? Lo que hemos visto que ha salido a relucir, y tampoco quiero hacer leña del árbol caído. Soy amigo de Jean Alain. Okay. Es una persona que le tengo un gran afecto, que está pasando por una situación difícil, que no quisiera ver a nadie en esa situación. Pero, de acuerdo a lo que se dice, que tampoco, para mí, yo siempre he sido muy seguidor de Marco Aurelio. Marco Aurelio era el emperador romano que le llamaban el sabio. Él decía: todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. A veces uno ve cosas y cree que es así, no es así. Y a veces uno escucha, le dicen muchas cosas y tú no puedes asumir eso como una verdad absoluta. Yo aprendí en mi manejo en la Procuraduría General de la República que no solamente se puede escuchar una campana. A ti te llevan un expediente. Mira, que Nilsa, mira lo que hizo. Y te pone la cabeza así. Ahora, no actúes antes de escuchar a Nilsa. Escucha la otra campana
a ver y contrasta para ver a qué intermedio tú puedes encontrar la verdad. Nunca yo he escuchado todo lo que se ha dicho, ya eso está en debate en los tribunales. Ojalá jamás eso vuelva a ocurrir, ni con él ni con nadie, ni con él ni con nadie. Esa es. Me gustaría. Y bueno, y la última era la de en elecciones para el 2028, que hay voces que promueven a Omar Fernández y eso contrasta con me imagino las aspiraciones que tendrá el expresidente Leonel Fernández y otros más que están esperando, hasta usted no sabemos si también, ¿no? A mí no me interesa, Nelson. Bueno, pero ¿qué usted piensa? Félix, usted tiene buena imagen. Diga usted ahí, diga usted. Mire, esa es la democracia. Hay compañeros que tienen esas aspiraciones y por eso no podemos estigmatizarlo. Tienen sus aspiraciones, eso es legítimo. Eso es legítimo. Totalmente legítimo. Doctor, la salud del presidente Fernández. Excelente, gracias a Dios. Me gustaría saber sobre la cárcel de Las Parras. ¿Cuál es su opinión? Porque el tema es complejo, usted conoce el sistema y me gustaría a usted como ex procurador realmente que usted dé una opinión. ¿Qué le merece? En este momento, como está la situación, con este debate de que es el cuerpo del delito, pero hay una realidad con los presos de La Victoria, me gustaría escuchar su opinión. Mire, ya la verdad que 12 años uno desvinculado de una actividad es una cosa. Sí, pero usted es un ex procurador. Pasa muchas cosas. Sí, se han pasado muchas cosas. A mí me consta que él está muy descontento de esa parte. Pero, ¿qué decirle? Yo, Roberto Santana, mi hermano, que trabajó conmigo los 6 años, yo escuché a Roberto decir como que no fue la mejor forma. Nosotros, Roberto y yo, mire, todos los fines de semana, nosotros visitábamos toda la cárcel del país. La ruta penitenciaria. Ese era el hobby. Compartir con los presos y veíamos muchas cosas y tratábamos de corregirlas, compartiendo, comíamos con ellos, con los presos, nosotros, porque son seres humanos. Aquí estigmatizan a la gente. Cuando cae en prisión ya como que ya perdió su condición humana. No es así. Y yo siempre, cuando yo escucho hablando del populismo penal, que metan preso, digo yo, cuando la gente habla así, digo yo, nunca le ha picado seca a la cárcel. Eso es terrible. Ni ha ido quizás. Quizás ni ha visitado una cárcel. Eso es terrible. Y por eso nosotros lo tomamos con tanta fe, con tanta pasión. El asunto de Roberto fue quien metió en eso. Yo recuerdo que cuando yo llego a la Procuraduría un viernes, el primer día, yo tenía en mi mente lo que pasó en Higüey. ¿Se recuerdan lo que pasó en Higüey? Creo que en el año 2005. 27 muertos. 138 calcinados. Eso me marcó. Ya, yo nunca aspiré a ser procurador. Eso fue de sorpresa, así, páquete. No me quedó otra. No me quedó de otra. No quería ser porque yo tenía amigos que habían sido procuradores. Y ustedes saben a qué era lo que yo más le huía de esa posición. La cárcel. Porque yo como abogado había visitado La Victoria, había visitado Najayo. Mi trajín de mi ejercicio profesional, yo veía eso. Y eso me ruborizaba cómo vivían esos seres humanos. Bueno, pues Roberto estaba ahí. Ya Roberto estaba ahí, que estaba con Francisco, estaba el general de la Cruz Martínez, una excelente persona que lamentablemente falleció. Una gran amistad que formamos. Bueno, le digo a ellos, bueno señores, miren, mañana es sábado, vamos a visitar la cárcel del Este, y la primera que vamos a visitar la de Higüey. A las 5 de la mañana arrancamos para Higüey. Ya como antes de las 8 estábamos allá. Ay, cuando yo veo esto, eso me rompió el alma. De ahí cogimos para La Romana. Peor todavía, porque la de Romana estaba con vista al mar. Y los presos se guindaban así. Y los barcos que venían, los cruceros, lo primero que topaban era con ese espectáculo de esos presos guindando ahí. Una cosa dantesca. Luego, de La Romana a San Pedro de Macorís, aquello, eso no tenía madre.
Ahora, yo me comprometí con eso interno. Esto va a cambiar. Y así fue. A la primera 3 que le entré fue a esa. Y logramos hacerla. O sea, asumimos con una pasión ese asunto, porque es lo que le digo. Yo cuando llevo a la gente que preso. Tú no sabes cuando te pique cerca que tú tengas un hijo, un hermano, un familiar cercano. Ahí es que tú te vas a dar cuenta. No, y es que además un privado de libertad no pierde su dignidad, es un ser humano, tiene derechos. Claro, pues cualquiera en esta vida puede cometer un error. Nadie está exento a cometer un error. Entonces nuestra lucha fue por la humanización y trabajar por la libertad. Eso, y gracias a ese gran equipo que teníamos, Tesi estaba ahí en la Procuraduría de la República, se logró una cosa increíble. En el año 2010, Naciones Unidas declaró la reforma penitenciaria de República Dominicana como centro de excelencia para la reforma penitenciaria de América Latina y el Caribe. Instaló una oficina aquí en la capital. Yo no sé si eso existe, Tesi. No sé si todavía está. Pero eso fue increíble. Eso fue increíble. Mire. No ha sufrido. Donde más ha sufrido el deterioro el sistema penitenciario ha sido en los últimos 4 años. Ahora, usted sí dijo en abril que había sido un desacierto la construcción de las Parras. Sí, yo le pregunté a Roberto, yo no he visto la Parra. Yo me llevo. ¿A qué se refería con desacierto de la construcción de las Parras? Porque, miren otro dato interesante. Nosotros visitamos muchas cárceles en diferentes partes del mundo. Nosotros fuimos hasta China, en Japón, en Corea, en Israel. Nosotros visitamos cárceles. ¿Y qué íbamos haciendo nosotros de esas diferentes experiencias? Mira, qué cosa más interesante. Vamos a llevarla allá. Fuimos a China. Pero mira, qué bien. Nosotros vimos en China, fuimos a una cárcel en China, donde los internos se dividían de acuerdo con el comportamiento. Se le ponía A, B, y de acuerdo con ese comportamiento también se le otorgaban privilegios para que los otros lo imitaran y también se fueran ajustando. Nos encantó eso. Pero también en Israel vimos en Corea. En Corea vimos que había talleres para reparación de vehículos y pusimos talleres. En el centro de Moca pusimos un taller para reparación de vehículos. Yo no sé si existe. Pero también teníamos talleres de banistería, talleres de costura. En San Francisco de Macorís, recuerdo, hicimos un taller con toda la máquina que la conseguimos ese taller con una cooperación del Reino de los Países Bajos. Nos donó todas las maquinarias y todas las cosas, porque la buscábamos. La Procuraduría tenía pocos recursos, pero nosotros no las ingeniábamos. Parece, Radamés, que aunque usted no quería asumir en ese momento la Procuraduría, se lo disfrutó mucho, porque habla con mucha pasión de lo que hizo por ahí. Ese tema sí, porque fue un trabajo hermoso. Me lo disfruté. Se nota. Se nota porque lo cuenta con cariño. No, y si yo, concho, pero ojalá, bueno, usted sí lo vivió eso. Yo creo que Juan. Parte. Sí, yo creo que Juan también. Nosotros llegamos a niveles. Una vez me criticaron mucho. ¿Por qué? Porque en todos los centros se formaban grupos artísticos. Claro. Nosotros conseguimos, con el Infotec, con el Ministerio de Cultura, establecer escuelas de artes. Importante. En cada centro que nosotros construimos, lo primero que hay es una gran escuela. Y cada escuela con su centro de informática, los internos. Educación. Establecimos 0 analfabetismo. El interno que llevaba analfabeto obligatoriamente tenía que aprender a leer. Qué bueno. Ahí está la escuela. Mire, le voy a contar. Sí, le voy a hacer una anécdota que me pasó los otros días. Estaba en una actividad, todavía no habían pasado las elecciones. Estamos en el Hotel Jaragua. Estamos ahí, que yo terminó la actividad. Y se me acerca un compañero ensacado. Me da un abrazo. Déjeme darle un abrazo. Usted no se recuerda de mí. Yo estuve preso en Rafael. Y gracias a usted, yo soy abogado. Porque yo comencé a estudiar. Nosotros hicimos convenios con universidades. Sí. Y ahí salieron abogados, psicólogos, todo lo que usted quisiera estudiar. Mucho, pero mucho. Yo me sorprendí.
déjeme darle un abrazo. Ya yo soy colega igual que usted. Oh, pero mire qué bonito. Sí. Ahora, el Bueno, que lo hemos agradeció, conversado. Es un el que lo trabajo agradeció, hermoso. el que lo disfrutó como procurador, Radamés, su ¿verdad? Su Sí. gestión. Hubo gente que al parecer que lo acompañó, que lo disfrutó, pero ¿Cómo parece disfrutó? ser que no lo agradeció. Mm. No hablo de Carlos Guzmán. Ok, Sí. Radamés, muchas gracias. Radamés Jiménez, vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, No, gracias, ex procurador general de la República Gracias a y usted. un miembro de la Fuerza del Pueblo que tiene mucho que dar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Radamés, por acompañarnos en este gobierno de la tarde que es su casa. Muchas Y gracias. gracias por contarnos todas esas experiencias.